que si tu presencia no va con nosotros, no podemos ir a ningún lugar, mi Dios, aleluya. Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga más. Su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Si me acompaña la palabra, vamos a estar considerando Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Luego Romanos 12. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos y exaltamos tu nombre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Dios es bueno. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra, la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Versículo 13 en adelante. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Si me acompaña a Romanos 12, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y adoramos, Espíritu Santo. A tu nombre sea la gloria, Señor amado. Tú estás vivo, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Tú eres real, Señor amado. Tú eres fiel, verdadero, soberano, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Romanos 12, gloria a Jesús. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que tú nos concedes en esta hora, Padre Santo, de poder estar aquí reunidos, dándote a ti toda gloria, toda honra, alabanza, adoración. Gracias por tu presencia, Jehová. Adoramos y exaltamos tu glorioso, bendito nombre, porque sabemos que tú eres fiel, sabemos que estás vivo, sabemos que eres real, que eres fiel, que eres poderoso. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí reunidos, Padre, dándote culto, dándote alabanza, dándote adoración, mi Señor amado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tú seas rompiendo las cadenas, tú seas libertando al atado, al cautivo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Glorifícate de una manera especial y poderosa, Padre, fortaleciendo, ciñendo los lomos, Señor. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor amado. Habla, ministra y suple la necesidad, Señor. Sé tú, Dios mío, Padre, hablando, ministrando, Señor, libertando, sanando, salvando, Padre, para tu gloria. Fortalece, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor.
Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Padre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oh mi Señor, aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Padre, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, Padre. Sea tú, Dios mío, Padre, saltando una vez más tu nombre. Padre, que sabemos y reconocemos que tu palabra permanece para siempre, que tu palabra es eterna, tú eres eterno, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Que tu palabra venga, Dios mío, rompiendo, quebrantando todo yugo del diablo, Padre, toda atadura en el nombre de Jesús, Señor eterno. Habla y ministranos, Padre, porque esa palabra viene de tu Espíritu Santo, esa palabra escrita. Sabemos, Señor amado, que tú eres quien hace, quien da vida a los huesos secos, Señor. Sopla sobre los huesos secos, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Oh Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya. Paséate con toda libertad, Señor, aleluya. Oh Dios mío, reprendo toda opresión del diablo ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús se va toda carga, se va toda opresión de tu pueblo. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Dios mío, por el poder de la palabra, bendito Rey de Gloria. Oh Dios mío, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Vamos a estar sobre el tema: no podemos torcer la voluntad de Dios. Amén. No podemos torcer la voluntad de Dios. ¿Qué es torcer, hermano? Torcer es cambiar o querer dañar o querer cambiar el rumbo de algo, hermano. Nosotros tenemos que entender también que la voluntad, o sea, la palabra voluntad, en este caso la voluntad de Dios, significa determinación, propósito, mandato, orden, precepto. Lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha establecido como propósito, lo que Dios ha hecho como mandato, lo que Dios ha hecho como orden y precepto, que está establecido en su bendita y poderosa palabra, aleluya. Y lo que Él hace que sea una determinación sobre nuestra vida, eso nadie lo puede torcer. Porque cuando Él determina algo, Él es Dios, hermano. Mira lo que dice, acompáñeme a Job, capítulo 23, Job 23, verso 13. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Adoramos y exaltamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. O sea, nuestro Dios es un Dios que no puede ser manipulado. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que cuando Él establece algo, hermano, podemos llorar, patalear, pero nadie lo hace cambiar. Por eso vemos ese gran ejemplo aquí, segunda de Samuel capítulo 12, cuando expresa que el profeta Natán va a corregir a David por causa de su pecado. Amén, que David, amén, sabemos, como todos sabemos la historia, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, también falló como cualquiera de nosotros hemos fallado, amado hermano. Quizás no es lo mismo, pero aleluya, cada uno falla en diferentes cosas, y lo lindo de esto es que el Señor nos ha perdonado, nos ha restaurado. Pues David en medio del camino también tuvo su tropiezo, su caída por un descuido, porque no veló. Y la Biblia dice que cayó en adulterio y tras esto mandó a matar, amén, al esposo de esta mujer por causa de que ella estaba embarazada, ¿verdad? Y había concebido. Él trató de ocultar este pecado, trató de que este niño fuese echado como si fuera de Urías. Él trató de que Urías estuviera con su esposa en tiempo de guerra, pero como Urías era un hombre fiel, él sabía que en tiempo de guerra él no debía ir a estar con su mujer. Y por consiguiente, cuando David vio que no había opción, mandó, amén, a quitar la vida a Urías con la espada de los hijos de Amón. Sabiendo esto, la Biblia dice que todo lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero llegó el momento que cuando ya entonces, gloria al Señor, había dado a luz Betsabé, dice la palabra de Dios, gloria al nombre de Cristo, que en el capítulo 12 viene el Señor y le da a David la amonestación, le hace esta parábola, gloria al Señor, aleluya, sobre este hombre rico y esta corderita, gloria al Señor. Y cuando a David se le dice que él es aquel hombre, el Señor habla una corrección,
una palabra de amonestación y de juicio sobre David. Pero qué lindo que David reconoció, y David no se ensoberbeció. David no dijo, pero yo soy el rey. No, él dijo, pequé contra Jehová. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Tenemos que aprender a reconocer cuando hemos pecado contra Dios. Porque muchas veces, hermanos, sabemos que le hemos fallado a Dios hasta en cosas pequeñas que para nosotros es pequeñas, pero para Dios no. Que no las ve el hombre, pero las ve Dios. Y no lo confesamos y nos hacemos los más espirituales los que no hemos fallado. Pero David, cuando vio que ya su pecado no había quedado oculto, ¿qué hizo? Dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Este pequé contra Jehová era un símbolo ¿de qué? De humillación. Aleluya, no es lo mismo decir pequé porque pequé, pero hay que decir pequé contra Jehová con un corazón contrito y humillado. Por eso Natán, como Dios estaba discerniendo que cuando David dice estas palabras las dijo con humillación, dice que Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. O sea, Dios lo perdonó, Dios le dio una nueva oportunidad, pero las consecuencias siempre llegaron. Y le dijo el Señor, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hubo ahí entonces que una determinación de parte de Dios. Dios determinó que el hijo que David había tenido producto de su adulterio iba a morir. Dios determinó esto, pero ¿qué pasa? Entonces dice que Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Quién hará cambiar cuando Dios determina una cosa? Entonces David rogó a Dios. Aquí está el punto que a veces nosotros estamos como David. Cuando Dios determina algo sobre nuestra vida, nosotros queremos torcer la voluntad de Dios. Queremos hacer a Dios cambiar de mente. Queremos hacer a Dios cambiar de opinión. Queremos que Dios cambie de idea. Y déjenme decirle que si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Cuando Dios determina su voluntad, hay que acatarla, hay que obedecerla, hay que ejecutarla. Porque si no, hermano, lo que viene es entonces juicio de Dios y consecuencias. Dice en Job 9:4. ¿Quién se endureció? Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Cuando yo trato de llevarle la contraria a Dios en su voluntad, déjeme decirle, amado hermano, que yo estoy contrariándolo y estoy endureciéndome contra Él. Dice Romanos 9, ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y cuántas veces en este camino nos encontramos contendiendo con Dios y queriendo llevarle la contraria a lo que Él ha establecido a nuestra vida. Así en cosas que parecen simples y sencillas. Pero estamos queriendo contrariar a Dios cuando queremos manipular la voluntad de Dios. Lo que Él ha determinado a nuestra vida, lo queremos hacer a nuestro parecer. David pensó que orando y ayunando, Dios se iba a conmover. Y déjeme decirle, hermano, que sí hay momentos, hermano, que la oración y el ayuno puede mucho, claro que sí. Pero, hermano, cuando ya Dios establece una determinación. Ahora, es diferente. Una persona no sirve a Cristo y el Señor le está dando oportunidad, usted se mete a oración y ayuno. Ya Dios había resuelto quizás hacer morir a esa persona por su desobediencia, pero a través de tu oración y tu ayuno, el Señor hizo que ese corazón, amén, se pudiera humillar al Señor, que ese corazón se hiciese sensible, el Espíritu Santo obró, porque tú tuviste una fe verdadera y Dios todavía, aunque había resuelto hacerlo morir, pero le estaba dando a la misma vez oportunidad a esa persona, porque es que la paga del pecado es muerte de toda persona. Por más que Dios le esté dando oportunidad, si no se arrepiente, ¿a dónde va a llegar, hermano? Al infierno. Entonces, antes que eso pase, Dios entonces usa vasos e instrumentos para que vidas se arrepientan. Eso es diferente. Pero la situación aquí es que por causa del pecado de David y Betsabé, ese hijo producto de su pecado, Dios dijo que lo iba a hacer morir. ¿Por qué? Porque con este asunto habían hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces no había aquí ayuno y oración que hiciese cambiar a Dios. No había oración y ayuno que pareciese que Dios, ay bendito, espérate, déjame hacer vivir a este hijo de David. No, porque lo que es producto
producto del pecado tiene que morir. Lo que es producto, hermano, de nuestro adulterio hacia Dios tiene que morir. Lo que nosotros concebimos de maldad tiene que morir. Lo que nosotros concebimos bajo nuestras propias fuerzas tiene que morir. Entonces, David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mire, hermano, a veces nosotros queremos como que querer comprar a Dios con nuestros ayunos y oraciones. Nosotros queremos que Dios haga lo que yo estoy haciendo porque yo me estoy sacrificando. Y eso no es así. Aquí hay que aprender lo que dice Romanos 8, que dice, amén, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, yo soy guiado por su Espíritu. Y el Espíritu Santo me va a guiar a yo saber cuál es la voluntad de Dios. Se supone que nosotros como cristianos vivamos bajo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 nos dice, donde leímos al principio, no os conforméis a este siglo, en el verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Por qué queremos contender si la voluntad de Dios es tan preciosa? Oye, la voluntad de Dios a veces me va a doler, porque yo voy a querer algo en mi yo, en mi persona, en mi carne, pero Dios va a decir, hey, esa no es mi voluntad. Pero luego yo voy a ver el resultado, que valió la pena llorar, negarme a mi yo, amén, tener lágrimas. Valió la pena negarme a yo querer hacer mi voluntad, porque la voluntad de Dios fue establecida. Pero yo necesito entonces entender que por más que yo ore y ayune, yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Lo que Dios determina, eso es y punto. Y David rogó a Dios por el niño, ayunó, entró, pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron que los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. 7 días tuvo David de esta manera, y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, en ese momento 7 días estuvo David tratando de hacer a Dios cambiar lo que ya Dios determinó. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros orando y ayunando por algo que no es de la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros insistiendo en algo que no es de la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos insistiendo en un trabajo que no es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos insistiendo en una casa que no es la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos insistiendo en mudarnos y movernos fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo mantener contacto con personas que ya Dios ha querido sacar de mi vida? ¿Cuánto tiempo yo llevo queriendo torcer lo que Dios ha establecido para con mi vida? Hay cosas que Dios quiere para conmigo, pero ¿qué está pasando? Estamos siendo negligentes a la voluntad de Dios, porque queremos irnos bajo nuestro razonamiento, queremos irnos bajo nuestros preceptos. Y dice Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios está esperando entonces que yo deje de buscar e insistir en mi propósito, en mi voluntad. Es tiempo de yo buscar la voluntad de Dios. Es tiempo de yo buscar lo que Dios quiere para con mi vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La Biblia me enseña de este hombre llamado Esaú, que Esaú, después que vendió la primogenitura, ya no tuvo oportunidad para arrepentimiento y no hubo oportunidad ya para él recibir bendición, aunque la procuró con lágrimas. Quiere decir entonces que a veces nosotros mismos somos los culpables, hermano, ¿de qué? De salirnos de la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos porque somos rebeldes y porque insistimos en despreciar lo de Dios, ya cuando queremos volver, ya Dios se cansa. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no va a contender para siempre con el hombre. Él es amor, Él es misericordia, pero también fue consumidor. Y llega el momento que Dios dice, no es cuando tú quieras, no es a tu manera, es cuando yo quiera y a mi manera. Y Esaú fue uno, hermano, de los que quiso torcer la voluntad de Dios, porque él quería la bendición de Dios, habiendo vendido la primogenitura. La voluntad de Dios está establecida en la palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, yo necesito
mantenerme en esta palabra. Pero la gente quiere que Dios los bendiga sin guardar la palabra. La gente quiere que Dios los bendiga sin sacrificarse. Queremos que Dios nos bendiga, hermano, sin dar la milla extra. Queremos que Dios nos bendiga sin obedecer las condiciones de Dios. La voluntad de Dios entonces me va a llevar a mí al propósito, a la determinación de Dios. Pero si yo trato de ir contra esa voluntad, yo estoy dando y chocando con la misma roca que es Cristo. Necesito entonces humillarme y entender cuando mi corazón se está endureciendo y cuando yo estoy, hermano, parezco como que estoy, hermano, así de lado a lado como las ondas del mar. Estoy siendo inconstante y Dios está esperando de mí entonces un reconocimiento de que, como el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo me sujeto a Dios, entonces la voluntad de Dios va a ser preciosa para mí. Y los mandamientos de Dios van a estar sujetos aquí en mi corazón, van a estar plasmados. Pero hay un problema, y es que estamos, al igual que David, luchando contra el propio Dios en diferentes áreas de nuestra vida. No estamos conformes con la voluntad, la determinación, el propósito, el mandato, el orden y el precepto, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso estamos, hermanos, verdaderamente entonces que contendiendo con nuestro Creador. Porque Dios quiere llevarme por la derecha, yo quiero irme por la izquierda. Dios quiere guiarme. Entonces hay gente igual que quiere que Dios le dé ministerio, que Dios le dé posiciones en la iglesia, pero vendiendo la primogenitura, cambiando su relación con Dios, cambiando su tiempo de Dios, cambiando la integridad de Dios. Esto fue Esaú. Esaú vendió la primogenitura. Esaú cambió lo que Dios le había dado. Y después le decía al padre Isaac que lo bendijera. Dios no cambió por las lágrimas de Esaú. Dios no va a cambiar por nuestras lágrimas. Lo que Dios estableció, eso es y punto, hermano. A veces la voluntad de Dios al principio no la vamos a entender, pero Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, en Juan 13, de que el Señor le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Esaú prefirió, ¿qué? El plato de lentejas. Prefirió la comidita que estaba sabrosa. Pensó en ese momento que tenía hambre. Y así somos muchas veces. Cuando tenemos que satisfacer la carne, la satisfacemos. Y después nos arrepentimos. Pero es un arrepentimiento más bien de remordimiento y no verdaderamente de conversión a Dios. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de saciar la carne, me como ese plato de comida, pero después quiero la bendición. No. Dios quiere que yo aprenda a valorarlo. Dios quiere que yo aprenda a creerle, a amarlo, aleluya, a mantener su palabra. Entonces, así estamos. Esaú quería torcer la voluntad de Dios y esto trajo graves consecuencias porque él pensó que podía jugar con Dios. Cuando nosotros pensamos que podemos jugar con Dios, esto es lo que pasa. Pensamos que podemos jugar con Dios no podemos jugar. Nosotros no le servimos a Buda ni le servimos a Mahoma, le servimos al Cristo vivo que todo lo saca a la luz, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe. Entonces, David, orando y ayunando, está la gente. Dios dijo que no para ese trabajo y la gente ora y ayuna por ese trabajo. Dios dijo que no te mudaras de estado y la gente orando y ayunando siguen orando y ayunando. Tan como Balaam. Balaam, después que Dios le dijo que no descendiera con esos hombres, ¿qué hizo? Cuando los hombres volvieron con más regalo y con más ofrecimiento de parte del rey de Moab, para que fuera más de Israel, ya después que Dios le había dicho a él que no, espérate, quédense aquí, voy a ver qué Dios me dice. Si ya Dios dijo que no, ¿a qué le sigo preguntando? A veces pensamos que Dios tiene como que 2 o 3 mentes, o que tiene 2 o 3 lenguas y 3 bocas. No, hermano, Él tiene una. Y aquí, hermano, podemos llorar y patalear, pero lo que Dios estableció, eso es lo que es. Señor, ¿por qué tú pusiste a los pastores? Señor, ¿por qué tú pusiste a los evangelistas? Señor, ¿por qué tú pusiste? Porque Dios quiso.
Porque a Dios le plació. Porque de lo vil, lo menospreciado, inmerecedores, y el Señor le plació, por gracia y misericordia. Pero contendemos con Dios y queremos torcer la voluntad de Dios. Y no, si fuera yo el que predicara, yo lo haría de esta manera. Si fuera yo el que fuera el pastor, sería de esta manera. Pero no es usted. ¿Está entendiendo? Entonces, estas cosas nos están llevando a nosotros a contrariar a Dios, y lo que Él ha determinado lo estamos dudando de lo que Él ha determinado, estamos dudando de lo que Él ha establecido. Yo tengo que estar seguro en la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que me conviene y lo que no. La voluntad de Dios le incomoda a la carne, pero es buena, es beneficiaria para el alma. Gloria a Jesús, para la salvación, para mi relación con Dios. Aleluya. Necesito entonces habitar y abundar en el conocimiento de su voluntad. Pero si no tengo comunión con Dios, no voy a entender. A veces nos afanamos por cosas y nos obsesionamos o nos encaprichamos con cosas, hermanos, que la queremos a las malas. Es como la gente que se enamora de lo divino y quiere a las malas a tal persona. Ora y ayuna sabiendo que no es la voluntad de Dios. Oran, ayunan, ora, ayunan. Mira, hermano, lo que está pasando hambre este tipo. Que entonces no es de Dios. ¿Y qué va a pasar? Usted mismo se va a perjudicar. O mismo los que oran, ayunan para que se muera el cónyuge. Usted está perdiendo el tiempo. La gente que ora y ayuna porque quieren cambiarle el cónyuge. ¿Qué Biblia usted tiene, hermano? Porque la Biblia que yo tengo, la cual te predico, que es inspirada por el Espíritu Santo, está diciendo que es un solo matrimonio, que usted, hasta que la muerte lo separe. Pero, hermano, usted como que hay gente que ya están tan cansados del cónyuge que le piden a Dios: Señor, por favor, llévate. Yo quiero tener la persona que yo quiero. No reprenda al diablo. A veces queremos torcer la voluntad de Dios. Yo espero que aquí no hay de eso, ¿verdad, hermano? Aleluya. Dile a tu cónyuge que te amo. Dile. Ay, Padre. Mire, y si no está aquí, cuando llegue a la casa, dile te amo. Ay, papá. Mire, hermano. Qué lindo que, a pesar de que Esaú fue uno que no aceptó la voluntad de Dios, se rebeló contra la voluntad de Dios. Balaam también. Señor, ya Dios había dicho que no. Señor, otra vez no. ¿Ve? Hasta que después Dios le dijo: hey, ve con esos hombres, pero habla lo que yo te diga. Entonces a veces nosotros tenemos que meditar en dónde nosotros estamos. Si estamos en la perfecta voluntad de Dios, o estamos, hermano, verdaderamente nosotros estamos no en la voluntad de Dios, en lo que yo busqué con mi propia fuerza. Porque Israel, dice Salmo 106, que tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Dios se la dio, más envió mortandad sobre ellos. Y hay cosas que nosotros le pedimos a Dios, pero no es la voluntad de Dios. Insistimos tanto que Dios dice: tú estás pidiendo tu muerte, pues ahí la tienes. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado qué oramos, qué pedimos a Dios. Hay que hacer las cosas con cordura, con sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué tremendo esto, porque Balaam insistió tanto que cuando fue allá, ¿qué pasó? Él quería torcer la voluntad de Dios porque amó el premio de la maldad. ¿Y qué pasó? Dios le cambió la maldición en bendición. Por más que nosotros luchemos y tratemos de luchar contra Dios, no se va a hacer lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiera. Y lo vemos manifiesto que David oró, ayunó para que su hijo no muriera, cuando ya Dios había dicho: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo que no podemos, o sea, esto es querer torcer la voluntad de Dios, es como nosotros querer, hermano, hacer que lo que ya Dios determinó que va a morir, queremos que nosotros queremos que viva. Si ya Dios dijo que va a morir, va a morir. Si ya Dios dijo que va a matar eso, es que hay que entender. Entonces, nosotros queremos hacer cambiar a Dios cuando ya Dios ha establecido una cosa. Entonces David se levantó de la tierra. Cuando entonces le dijeron, el verso 19, más David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra. ¿Ve? Aquí David pudo entender, aunque estuvo 7 días queriendo cambiar la voluntad de Dios, pero luego él, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad de Dios.
aleluya, y se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Ve? Aquí vemos a David totalmente diferente. Aprendió. Entonces nosotros tenemos que entender que para evitar entonces nosotros pasar consecuencias, no querramos contender con Dios. Lo que Dios ha establecido para mi vida, eso es lo que yo tengo que aceptar. Gloria al nombre de Jesús. Cuidado que yo no esté pidiendo mi muerte. Cuidado, aleluya, que yo no esté contendiendo con aquel que todo lo puede, con aquel todopoderoso. Aleluya, tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, porque esta es buena, perfecta y agradable. Aleluya. Balaam, Esaú fueron gente que no aceptaron la voluntad de Dios, y tras esto tuvieron que consecuencias graves. Tanto así, hermano, que Dios desecha este tipo de personas que quiere manipular a Dios. No podemos manipularlo en ninguna área de nuestra vida. A veces Dios nos da una profecía y nosotros queremos torcer la profecía, queremos manipular la profecía. Lo que Dios habló es tan claro que no tenemos nosotros que añadirle, hermano. Y a veces le añadimos 7 patas al gato, hermano, que es la realidad. Y en este camino la gente quiere vivir añadiéndole a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está clara, no le quita ni le añada. Pero nosotros queremos añadir o quitar, nosotros queremos que lo que Dios nos profetiza sea nuestra manera. ¡No! Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. La santificación entonces es que estar separados para uso exclusivo de Dios. Estamos nosotros como cristianos, como instrumentos de Dios, como siervos de Dios, como cuerpo de Cristo. Estaremos nosotros siendo santificados, estaremos en la voluntad de Dios. Abraham fue uno que aceptó la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, antes, más bien, que Dios le diera a su hijo Isaac, Abraham aceptó la voluntad de Dios. ¿Cómo? Esperó 25 años para que Dios le diera a su hijo. ¿Cuánto hemos tenido que esperar nosotros? No importa el tiempo que haya que esperar, la voluntad de Dios siempre es buena. Pero a veces nos quedamos inquietos en la rueda y en las manos del alfarero y nos echamos a perder en las manos de Dios, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. No se puede, hermano. Necesitamos entonces aceptar. Abraham aceptó. Dios le dio a su hijo, y cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, Abraham, contento y gozoso, fue al lugar de sacrificio, sin preguntarle a Dios por qué, Señor, pero después que Dios, no, él aceptó. ¿Estaremos nosotros aceptando eso? ¿Estaremos dispuestos a entregar lo que más amamos por amor a Dios? ¿Estaremos dispuestos a entregar lo más que nos causa gozo y risa para Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Israel no aceptó la voluntad de Dios. Tanto tiempo estuvo Dios extendiendo las manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tanto tiempo estuvo el Señor extendiendo la mano a un pueblo que no quería aceptar la voluntad ni los mandamientos de Dios. Endurecían el corazón. Dios quería darle maná, querían carne. Dios les quería verdaderamente mostrar su gloria, y ellos se quejaban antes de poder pedirle a Dios con fe. Y así somos nosotros, hermanos. En vez de darle a Dios una alabanza en medio de la necesidad, nos quejamos. Dios quería que ellos estuvieran en el desierto y fueran camino a la tierra prometida, mas ellos que querían irse a Egipto. Tenían el corazón en Egipto. Así estamos nosotros, hermano, queriendo torcer la voluntad de Dios. Siempre el ser humano como que quiere llevar la contraria de Dios. ¿Tú no te das cuenta? La gente, tú le dices la regla de la iglesia, mira, la están allí en aquella columna. Y siempre hay gente que, ay, pero ¿por qué esta regla es así? Pero mira, pero ¿por qué es así? Y la gente quiere cambiar. Si yo fuera el que pusiera esa regla, la pusiera de esta manera. Y así somos con la palabra, así somos con Dios.
Si realmente queremos a Dios, amamos a Dios, queremos ver a Dios, queremos el cielo, queremos llegar a la presencia de Dios, yo necesito aceptar la voluntad de Dios. No puedo ayunar y orar para cambiar lo que ya Dios determinó. Si Dios dijo no, es no, ¿verdad? Si Dios dijo sí, es sí. A la gente le gusta recibir el sí de Dios, pero el no. Poco, hermano. Ahora, quien ama a Dios más que a todo, está conforme con el sí o con el no. Entonces, ¿qué pasa? Por esto Israel vio tanto juicio, tanto azote de Dios, por querer contender con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era guiarlos, darles paz, darle alimento, darle la guianza, pero ellos querían seguir en contra. Ellos querían contender, ellos querían seguir con los ídolos, ellos querían seguir añadiendo cosas, y así somos nosotros. Dios nos quiere llevar por el camino recto, pero nosotros queremos seguir, mire, desviándonos. Cuando Dios dice, hey, estás quieto y conoce que yo soy Dios, estás quieto en mi presencia. Mire, hermano, ¿sabe quién fue el mayor ejemplo de aceptación hacia la voluntad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. En un momento tan crucial como lo era, amén, en ese momento, cuando antes de él ser crucificado, en esa oración que hizo en el Getsemaní, ¿qué le pudo decir al Padre? Si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús contendió con la voluntad del Padre, ¿no? Yo más bien veo que cada vez que Jesús estaba hablando, usted va a los evangelios y cuando usted ve a Jesús, siempre exaltaba la voluntad del Padre. He venido a hacer la voluntad del que me envió. He sido enviado para cumplir el propósito y la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. No que busquemos nuestros propios propósitos, nuestras propias determinaciones. Busquemos más bien la voluntad de Dios, porque esta es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios muchas veces, hermanos, no nos va a gustar a la carne, pero tenemos que aceptarla por nuestro bien. Ahora Dios me está diciendo que yo no puedo luchar para contender con Él, ni para torcer su voluntad. Lo que Él estableció, nadie lo puede cambiar. Por eso tuve gente, hermano, que Dios le determina una cosa, y cuando Dios le determina algo, y si ellos no están de acuerdo, ellos vienen y lo quieren cambiar, quieren hacer las cosas a su manera. Si Dios le dio una profecía y le dijo, hey, no tomes esa decisión, vienen y toman esa decisión, ¿cómo le va las cosas? De mal en peor. Quizás al principio no se nota, pero después se ve. ¿Por qué? Porque Dios, cuando determina algo, nada ni nadie puede cambiar. Cuando Dios determina algo, hermano, nosotros tenemos que acatar y obedecer la voz de Dios. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay tantos versículos, hermano, donde vemos al salmista exaltar la voluntad de Dios, decir, Señor, estoy apto para hacer tu voluntad, Señor, amo tu voluntad, y eso es lo que Dios quiere de nosotros realmente. Pero en la iglesia muchas veces vivimos queriendo torcer la voluntad de Dios, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Hermano, hasta para tomar una decisión tan pequeña para nosotros, pero para Dios no. Como dar un paso, ir a un viaje, hermano, todo hay que consultarlo con Dios. Que a veces nosotros nos metemos a lugares que Dios nos ha dicho. A veces hay familias que dicen, ay, nos vamos vamos a irnos en estas vacaciones. ¿Usted le oró a Dios para eso? Entonces, cuando llegan de las vacaciones, llegan, hermano, con 3 pichones. Alaba la gloria. Llegan con la cara, mira, así. No quieren saludar a nadie, no quieren la palabra. Y dice, ¿pero qué le pasa al hermano? Porque se fue de vacaciones, allá no oró, no ayunó, le dio rienda suelta a la carne. ¿Ah? Dios mío. Y después decimos, estaba buena las vacaciones, estaba tan buena que dijiste marcado. ¿Verdad que sí? Hermano, nosotros no podemos torcer la voluntad. Lo que Dios ha establecido, eso es. Y muchas veces nosotros estamos desobedeciendo a Dios y no nos damos cuenta. Por eso mismo, porque Dios no quería que yo me fuera para esas vacaciones, me fui. ¿Viste? Pero no le consulté, yo no sabía que Dios no lo quería porque yo no le hablé, no le pregunté. Porque nosotros creemos que no, Dios lo sabe todo, pues Él me va a revelar. No, hable con Dios. Porque Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios, hermano, que tú le hables y Él te responde. Nuestro Dios, Él está vivo, Él no es un muñeco, alaba la gloria. Yo le sirvo a un Dios, hermano, que habla, que ve, que sabe todo.
Tú le hablas y al momento te responde cuando Él quiera, pero de que te va a responder, te va a responder. ¿Ah? Eso es lo lindo de Dios. Ahora, si Él queda en silencio, ¿qué toca hacer? ¿O vamos a ver? ¿Oh? Ese quedó en silencio, pues voy a esperar. ¿Verdad que sí? No, pues gente, Dios no me dijo nada, pues me lanzo. Dios mío. ¿Se lanzaron para qué? Para la caída y para la muerte. No, hermano, es que esto es lo que pasaba con Israel. Si Israel hubiera atendido a los preceptos y a los mandamientos de Dios, fuera su paz como un río. El Señor lo dice en Isaías. Hubiera sido entonces el Señor que le hubiera dado la victoria. Los enemigos se lo hubieran sometido. Pero ¿qué pasaba con Israel? Contendiendo con el Creador. Los quería guiar Dios, pero ellos no querían. Dios les quería el maná. No, nos cansamos de ese maná. Y así estamos nosotros. Queremos torcer el camino de Dios. A veces estamos en la banca y Dios nos está hablando a través de la palabra y nosotros contendemos con el mensaje. Contendemos con lo que Dios está hablando. Contendemos con lo que Dios está haciendo. Ay, pero ¿por qué Dios le habló a aquel en profecía? ¿Por qué le habló a aquella? Porque aquella sintió a Dios. Y empezamos, hermano, y hay que entender que a Dios no lo manipulamos. ¿Tú sabes cómo hay gente que quiere torcer la voluntad de Dios también? Que llegan a la iglesia con una apariencia de que no rompen un plato y lo que quieren es una posición y posicionarse ellos. Llegan a la iglesia, llegan a la iglesia, hermano, con una apariencia. Y lo que están buscando es, mire, algo para ellos. Y a Dios tú no puedes comprar. Tú no lo puedes comprar. A Dios no lo puedes comprar, no lo puedes convencer, no lo puedes manipular. Es esto, hermano. Entonces así somos muchas veces. Queremos hacer cambiar a Dios de opinión con nuestras oraciones y nuestros ayunos. A veces nuestra oración y nuestros ayunos están mal hechos. Oraciones y ayunos manipuladores. Pero como Dios no se deja manipular por nadie, usted lo que está haciendo, hermano, es pasando hambre. Tú no estás ayunando conforme a Dios. Porque si usted está haciendo un ayuno para querer hacer a Dios cambiar la opinión de algo que Él ya estableció, usted está perdiendo el tiempo. Porque eso es lo que me agrada a mí de Dios, hermano, que Dios es Dios y nadie le dice qué hace. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios que está vivo? Que se callen los demonios, que se calle Satanás, en el nombre de Jesús. Porque nuestro Dios es fuerte, suelta la vasalla. Nuestro Dios es valiente, Él está vivo, Él es Jehová, varón de guerra, santo que hay. Jehová es su nombre. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos estableció. Él es el que me levanta del muladar. Él es el que me da fuerza. Él es el que seca mis lágrimas. Él es el que me da fuerza cuando yo no tengo ninguna. Es mi Padre, es mi consejero. Es que la voluntad de Dios es buena. Qué satisfacción sentía Abraham cuando iba a sacrificar y cortar, a degollar a su hijo. Ahí vino el Señor y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya Abraham sabía, gracias a Dios, esto fue una prueba. Ahora le abrazo a mi hijo, abrazo mi promesa. Eso es lo que Dios quiere, que tú abraces tu promesa. Pero antes tienes que estar dispuesto a sacrificarla. Sacrifícalo todo por el maestro. Suéltalo, vamos, suelta eso que te está atando. Suelta eso que tienes primero que Dios. Volvamos a esas oraciones y ayunos sinceros a la presencia de Dios. Volvamos a esas oraciones y ayunos que llegaban a la presencia de Dios. Volvamos, porque es que Dios dice: no me puedes manipular, no puedes cambiar lo que yo establecí. Ya deja de contender conmigo. Oye, por más que ores y ayunes, lo que produciste de pecado,
lo que produciste de desobediencia va a morir. Por eso cuando Dios determina juicio sobre un lugar, por más que la gente se meta en silicio, en oración y ayuno, y ya Dios determinó ese juicio sobre un ejemplo, estado de Florida, que una vez iba a llegar algo y un apóstata esto se paró frente al mar, ni que a reprender el mar. Mira qué cosa, tiene guía de Jesús. Alaba la gloria más. ¿Y tú te crees que Dios atendió y evitó lo que ella había determinado? Porque ¿quién tiene control sobre la naturaleza? Dios. Si Dios dice que va a llegar un huracán, va a llegar por más que ore y ayune. Si Dios dice que va a llegar un terremoto, por más que ore y ayune. Entonces, tenemos que entender que no podemos contender con Dios. ¿Sí? Y a veces Dios dice, hey, te estás enlazando mucho con personas que no es de mi voluntad. O te estás enlazando y estás pasando la mano a tu familia. Hey, cuidado, queremos hacer cambiar a Dios. Oramos, ayunamos, porque eso que Dios me habló tiene que cambiar. No, es que no va a cambiar. Dios quiere que yo esté firme en la voluntad de Él. Él no quiere que yo lo contraríe. Él quiere que yo le crea. Él quiere que yo me entregue. Vamos a entregar el corazón a Dios. Sujetémonos a la voluntad de Él. Bien, ya basta de manipular a Dios. A veces hacemos oraciones para manipular a Dios también. No, hermano, no podemos manipular a Dios. Eso, amén. Por eso el salmista decía que el hacer su voluntad le había agradado. ¿Cuántos le agradan aquí hacer la voluntad de Dios? ¿Poco? ¿Verdad que sí? Porque la voluntad de Dios es contraria a lo que yo quiero. A veces la voluntad de Dios es que tú te quedes encerrado ayunando y tú te quieres ir a compartir. ¿Verdad que sí? Tú te quieres ir a pasar un día familiar cuando ese día Dios quiere que tú estés a solas con Él. Entonces, son pequeñas cosas, amado hermano, que nosotros las vemos pequeñas, pero no podemos torcer la voluntad de Dios, porque delante de Dios todo está abierto. Jonatán y este pueblo, Jonatán hijo de Carea en el tiempo de Jeremías 42, esta gente querían hacer cambiar a Dios. Preguntaron a Jeremías, ora por nosotros, Jehová, para ver qué va a pasar con nosotros, si nos vamos a quedar aquí luego de esta cautividad o a dónde vamos a ir. Jeremías dijo, voy a orar por ustedes. Ellos dijeron, todo lo que Jehová diga, lo vamos a hacer. Se comprometieron, ¿verdad? Así hay gente que llega con una emoción. Lo que Dios diga, lo que Jehová diga, eso se hará. Yo quiero la voluntad de Dios para mi vida. Uy, pero cuando papá expresa la voluntad. Es como hay jóvenes que dicen, Señor, yo la sierva que tú me des. Pero ellos están pensando que le va a traer una con ojos azules, ¿verdad? Que le va a traer una con cuerpo de guitarra. Esa es la imaginación de ellos. No digo todo, pero a veces eso pasa. Y Dios viene y te trae una que no tiene cuerpo de guitarra. No tiene los ojos azules. Todo lo contrario a lo que tú querías. ¿Qué vas a hacer, Javier? Es un ejemplo, hermano. No vaya a decir que es mal, ¿verdad? Así mismo, hay muchachas, Señor, el siervo que tú quieras para mí. Te estás imaginando uno de ojos verdes, ya tú sabes. Y ahí viene Dios y le trae todo lo contrario que ya pensaba, ¿verdad? Porque a veces somos así. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, hasta que Dios dice, esta es mi voluntad. Mire, a veces la gente dice, Señor, yo quiero servir en tu obra, pero ya tienen en el corazón lo que ellos quieren servir. Ellos quieren ser pastores. Y cuando Dios dice, tú vas a ser el fiel de la iglesia, porque ellos querían ser pastores. ¿Verdad? No podemos torcer la voluntad de Dios. Y a veces todavía hay gente que ora y ayuna para que caiga la iglesia, para que lo que Dios levantó caiga. Señor, reprenda al diablo. Que el Señor lo reprende y nosotros también lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Cómo es posible que todavía hay gente que ora y ayuna para que algo de Dios caiga? Están como aquellos hombres que se conjuramentaron bajo maldición en el tiempo de los Hechos 19, que esta gente dijeron que no iban a comer nada hasta que darle muerte a Pablo. Mire eso. La gente, ya usted sabe, tienen que se echaron una maldición encima, porque o se habrán muerto de hambre porque no pudieron darle muerte a Pablo.
¿Quién era el que estaba con Pablo? Cristo, aleluya. El Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Cristo, aleluya. Santo eres Jehová. Reto cuesta la vasalla, manda aquí. Por eso ninguna arma forjada puede prosperar contra la iglesia. Todo lo que lance contra esta casa caerá por tierra. Los que lancen contra nuestras casas, contra nuestra familia, porque nosotros le servimos a un Cristo vivo. Le servimos, suéltale vasalla. Le servimos a un Dios poderoso. Nuestro Dios es fuerte para librar. Si libró a los 3 hebreos, si libró a Daniel y a tantos otros, ¿cuánto no va a hacer con nosotros? Pero nos tenemos que sujetar a algo que el ser humano le gusta es sujetarse. Sujetar a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que yo me sujete a mis pastores también. Y después no sabe no, la gente dice, yo me sujeto a Cristo nada más. Hay que sujetarse a Cristo y a los pastores que Dios nos dé. ¿Verdad que sí? Entonces, Johanán y el pueblo prometemos que todo lo que Dios diga, todo, de la boca para afuera. Y así somos nosotros. Emocionados, hablamos tantas cosas, pero después las acciones, los hechos. Al cabo de 10 días Dios le da palabra a Jeremías y le dice, dile a este pueblo que se mantengan aquí, a este remanente en Jerusalén, no se muevan. No, porque allá les va a llegar la peste, el hambre, todo lo que ellos temen, la pestilencia, allá les va a llegar. Quédense aquí. Aquí los voy a restablecer, los voy a edificar, los voy a levantar, los voy a restaurar, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¡Mentiroso, Jeremías! ¡Mentira! No estás hablando en nombre de Jehová. Fuiste incitado por Baruch. Eso es mentira lo que tú nos estás diciendo. Y así somos nosotros. Y esta gente pudieron cambiar la voluntad de Dios. Se fueron. Pero allá les llegó lo que Dios le avisó. Porque lo que Dios habla lo cumple. Y cuando Dios establece una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dice Daniel 4:35, Él hace según su voluntad sobre el ejército del cielo, sobre los moradores de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Yo no puedo decir, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Haz lo que yo te digo ahora. No. Y a veces querer torcer la voluntad de Dios es querer hacer las cosas a nuestra. No, las cosas las quiero así porque las quiero así. No, equivocado estás. No podemos contener. Hay que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Que ella es buena, perfecta. Aleluya, qué lindo se siente hacer la voluntad de Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo sé que yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, que yo estoy en la promesa, que yo estoy en lo que Dios habló un día de mí, que yo estoy en lo que Dios me prometió, eso es una grande satisfacción. ¿Por qué, amado hermano? Porque tú sabes que te has sujetado a lo que Dios determinó. Porque si yo lo he recibido como Padre, Él ahora guía mi vida, Él ahora dirige mi vida. Dice la palabra en Lucas 6:46. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Si realmente, hermano, nuestro Cristo es nuestro Señor, Jehová es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, hay que sujetarse a lo que Él dijo. ¿Sabe qué? Cuando Jesús habló de la oración, el Padre nuestro, que es un ejemplo, el modelo de la oración, no es que usted lo tiene que tomar como algo amuleto, repetitivo, sino que está hablando el ejemplo de cómo debe orar un cristiano. Pero, ¿qué dice en esa oración? Hágase tu voluntad, dice Mateo 6:10, como en el cielo, también en la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto oramos así? De la gente, Señor, yo quiero, yo pido. Eso es lo que quiere la gente. Pido, quiero, haz esto, Señor, te ordeno. Mira, Señor, reprendate. Eso es lo que la gente quiere. Pide. ¿Cuánto podemos decir? Señor, yo quiero tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No, Señor, mi voluntad. Yo quiero. Hay que soltar el yo ya. Estamos como el yoyo.
que soltar ese yo ya. Por eso es que no crecemos. Por eso estamos estancados. Porque nos falta entonces entrar en esa profundidad de decir, Señor, eso es madurez. Decir, Señor, ya no lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Señor, este es el deseo de mi corazón, pero si no es tu voluntad, no lo hagas. Porque claro, somos sinceros, a veces queremos cosas, ¿verdad que sí? Ahora vea que usted no le pide cosas. Todos queremos y anhelamos cosas, pero hay que decir, Señor, si esto no es tu voluntad, pues no, vale. Te entrego este deseo, te entrego este anhelo. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí ya no vivimos para nosotros. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor quiere entonces que yo pueda ya no complacerme a mí mismo. Ahora yo vivo para complacer a mi Rey. Ahora yo vivo para complacerlo a Él. ¿Verdad? ¿O vivo para complacer a Él? Ahora vivo para complacerlo a Él. Entonces, Mateo 7:21, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que yo le tema, que yo le obedezca, que yo le ame, que yo viva su palabra. La voluntad de Dios es que yo tome mi cruz, me niegue a mí mismo y le siga a Cristo. Es esta la voluntad de Dios. Que yo me despoje de toda contaminación de carne y de espíritu. La voluntad de Dios es que ya yo no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. La voluntad de Dios es que ya yo no viva conforme a este mundo, sino conforme al cielo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven, esas son las eternas. Yo me sostengo como viendo al invisible, en quien tengo seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, porque Él es invisible, pero Él me creó a mí. Todas las cosas visibles fueron hechas del Dios invisible. Necesito sujetar mi vida a la voluntad de Dios. Daniel estaba en Babilonia, pero vivió conforme a la voluntad de Dios. José estaba en Egipto, pero vivió conforme a la voluntad de Dios. Israel entró a la tierra prometida, pero hicieron lo que les dio la gana y no se sujetaron a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a mirar y ver que Esther, cuando tuvo la amenaza de frente, Esther no quiso manipular la voluntad de Dios. Ella fue y ayunó con sus doncellas y con esa sierva, y fueron juntas a ayunar, y puso al pueblo también. Oraron, ayunaron 3 días. Y ella dijo, yo voy a entrar a la presencia del rey, aunque sea contra la ley de Media y de Persia. Si perezco, que perezca, pero yo voy a pelear por mi pueblo. Yo voy a pelear por mi nación. Yo voy a pelear y voy a hacer la voluntad de Dios. Oh, mi alma adora a Cristo. Oye, Amán quería torcer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que el pueblo judío viviese, y él quería matar lo que Dios quería que viviese. Pero había alguien en la brecha que dijo, no, yo voy a pelear en oración y ayuno. A veces la amenaza va a querer llegar a nuestra vida y nos va a querer decir el diablo que torzamos la voluntad de Dios. Nos va a querer hacer morir cuando Dios quiere que vivamos. Dios quiere entonces que yo pueda interceder por lo correcto, por la voluntad de Dios. No intercedas como David cuando no quería que se le muriera el hijo que Dios había dicho que se iba a morir. Hay que interceder como Esther, a decir, Señor, voy a hacer esto, Señor, si perezco que perezca, pero quiero tu voluntad en mi vida. Entonces, quienes quieren torcer la voluntad de Dios, preparan la horca y ellos mismos caen en la horca. Porque Amán le preparó la horca a Mardoqueo, que estaba en la voluntad de Dios. ¿Y quién terminó en la horca? Amán. Mire lo que dice, hermano, en Salmo 69. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos a Jesús. Hay poder en Cristo. Señor, pues yo lo quería blanco. Dios dice negro. Es un ejemplo, ¿verdad? Señor, pues yo quería rojo. Dios dice azul. ¿Verdad que sí?
Salmo 69, verso 13. Que está conforme, Mario, lo que Dios te traiga. Sea conforme. Aunque no tenga los ojos azules, ¿verdad? Santo Jesús. Salmo 69, verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová. Mire, ¿a qué oraba el salmista? Al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escucha. ¿A qué oraba el salmista? Al tiempo de su buena voluntad. ¿Cuánto oramos así? En realidad que casi ninguno oramos así, ¿verdad? Al tiempo de tu voluntad. No, Señor, yo lo quiero ahora. Ahora. No. Eso está mal. No podemos torcer la voluntad de Dios. Es capaz de que hay gente que quiere que le sea todo claro y no le llegó todo claro y dice, ponte los lentes en pastor. Así que ya sabes, aquí no quieran los solteros aquí. No podemos estar buscando gente con ojos claros. Es más, no hay que buscar a nadie, deje que sea Dios. Vamos a la gloria. Así que, gózate Omar, gózate Mario, gózate Javier. Me gozo yo también. ¿Quién más está soltero aquí? Nadie más, ¿verdad? Manababa se goza también. Mi mami también. Ese siervo puede llegar pronto. Ay, Padre. Dios es bueno. A su nombre. No, pero es una bendición estar soltero, hermano. La gente ve a la gente soltera ya rápido. ¿Cuándo te va a casar? Mira, ¿cuándo va a llegar? Mire, como si eso fuera una plaga. Como si fuera una plaga estar soltero. Si usted está casado, gócese casado, pero deja a los solteros tranquilos. ¿Ah? Deje que, como dice la palabra 1 Corintios 7, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, y el casado, pues está bien, tiene sus cositas también, pero tiene otras ocupaciones además de Dios, ¿verdad? Tiene que cuidar de su cónyuge. Pero el soltero está, mire, la doncella tiene que cuidar de las cosas del Señor para hacer santa sin cuerpo como espíritu. Hay que gozarse cada etapa. No adelantarse ni atrasarse, ¿verdad? Esperar que Dios sea el que haga. No hay que torcer, porque cuántos solteros hay en el mundo, estando cristianos, o sea, hablando en esta tierra, hermano. Solteros que torcieron la voluntad de Dios. Porque Dios le había dicho, hey, espera. Y se adelantaron. Y ahora se lamentan. Pues ya no hay vuelta atrás. Ya se tiraron la soga al cuello. ¿Verdad, hermano? Porque usted casarse fuera la voluntad de Dios, eso es tirarse la soga al cuello. Eso es calcarse. Pues ya no se puede hacer nada. Hasta que la muerte los separe. Ahora, cuando uno espera la voluntad de Dios, esto sí vale la pena. ¡Aleluya! Vale la espera. ¿Verdad que sí, hermana Rosa? Usted puede testificar de eso, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cada matrimonio que está aquí puede tener un testimonio y decir, de diferentes maneras Dios los unió, pero están perseverando. Para la gloria de Dios, ¿me entiendes? Y Dios sabe cuándo unir, cuándo poner. Entonces, no hay que desesperarse. Amén. Simplemente hay que esperar, no podemos torcer la voluntad de Dios. Dios me quiere así, así me quedo. Gloria a Dios. Dios quiere añadir algo a mi vida, Él lo va a añadir. Es que Dios es el que hace a su tiempo. Que es perfecto. Y no solo en esto, ¿cuántas otras cosas usted puede estar esperando de Dios? Hasta los casados pueden estar esperando algo de Dios. Quizás está esperando un bebé. Todo es al tiempo de Dios. Yo creo que aquí nadie está esperando un bebé, ¿verdad? Y ya tengo una hermana y dice, mira, me profeticen eso. Bueno, creo que la hermana Rosa sí dice. Gloria a Dios. Dice la pastora que hermana Alejandra también está orando por ese varón. Así que es así, hermano. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sea lo que sea que yo estoy esperando, yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Señor, ahora, Señor, yo lo quiero ya, yo lo quiero así. No. Lo que yo determino, esto es. Y lo triste aquí es que la carne no le gusta la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos cónyuges dicen, no, porque yo
yo me casé con esta persona porque Dios me la dio, porque Dios nos unió, porque a mí esto no era mi gusto. Pero es que no los gustos tuyos, es lo que Dios quiere. ¿Verdad que sí? Porque Dios sabe tu corazón. A veces usted puede tener el deseo en el corazón que usted ni sabe. Y Dios te dio a la persona exactamente como tú esperabas. Gloria a Dios. Entonces, es tremendo porque en diferentes áreas de nuestra vida, a veces usted está esperando cosas, usted está haciendo cosas, hermano, pero usted no se está dando cuenta que estamos contrariando a Dios. A veces queremos entrar por una puerta que Dios dijo no, insistimos y la puerta se cierra y yo quiero abrirla de nuevo y volver y la puerta la quiero abrir de nuevo y se cierra y la quiero abrir de nuevo. Oye, estoy peleando con Dios. O la puerta se está abriendo y yo la quiero cerrar y Dios dice, hey, te la estoy abriendo, no, pues yo la quiero cerrar. A veces esto pasa en nuestra vida espiritual. Dios quiere sacarnos de cárcel espiritual y nosotros seguimos encarcelados. Y Dios quiere sacarnos de la cárcel espiritual y seguimos encarcelados. Y Dios quiere sacarnos y nosotros seguimos en... Ay, no, hermano, es que si ya Dios me está abriendo la puerta de la cárcel es para yo salir. Aleluya. Pero estamos torciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Señor, al tiempo de tu buena voluntad. No cuando yo piense, Señor amado, no es cuando tú digas tu voluntad. Por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. La voluntad de Dios, hermano, es que tengamos una relación con Él. Y muchas veces estamos torciendo la voluntad de Dios porque no queremos tener una relación verdadera con Dios. Dios quiere entonces que tengamos una relación verdadera con Él, aleluya. Que podamos, hermano, profundizar en esa relación, esa determinación, ese propósito que Él tiene para mí. En ese mandato, en ese orden, en ese precepto. Aleluya, porque nuestro Dios está vivo. Gloria al Señor, aleluya. Mire lo que dice Salmo 143. Aleluya, que Dios es bueno, su nombre es gloria. A veces, hermano, nosotros pensamos que necesitamos cosas y Dios dice, tú no necesitas eso. Hazme caso a mí. Obedece, 143, verso 10. Gracias, Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, por favor. Yo quiero que me enseñes. Ese debe ser el anhelo nuestro. Como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Miren qué precioso. Tenemos que decirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Qué tierra de rectitud estamos buscando nosotros? El reino de los cielos. Aleluya. Pero para esto hay que renunciar a la carne, al yo, a mi voluntad, a mis placeres, a mis caprichos, a querer hacer las cosas a mi manera. Hay que nacer de nuevo. Hay que buscar a dejar de querer encapricharme y querer manipular a Dios. Hay oraciones y ayunos que estoy haciendo como David en ese momento de su consecuencia, cuando Dios le dijo, hey, aquí esto yo lo determiné, tu hijo va a morir. Y a veces nosotros estamos orando y llorando, ¿para qué? Para hacer cambiar a Dios de opinión. Vamos a orar y ayunar como Esther. Vamos a orar y ayunar como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y ayunar como Daniel 3 veces al día oraba. Gente que oraban para que se hiciera la voluntad de Dios en sus vidas. Abraham levantaba altar a Dios. Isaac, Jacob, Gedeón, tantos otros, Moisés. Gente que buscaban la voluntad de Dios. Moisés subía al monte, estaba solas con Dios, buscaba la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que Él quiere habitar en nosotros. Él quiere estar en nuestro corazón esta vida. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere caminar con nosotros, que nosotros caminemos con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué preciosa oración. Enséñame. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados. Nadie sabe hacer la voluntad de Dios por sí propio. Si no es Dios que nos enseña, ¿cómo vamos a saber hacer la voluntad de Dios? Necesitamos hacer la voluntad de Dios, pero si yo no soy enseñado por Él, ¿quién me va a enseñar? Nadie. Más bien es un espíritu de error, ¿verdad? O mis propios pensamientos me van a engañar. Por eso necesito
pedirle a Dios que me enseñe a yo no torcer su voluntad. Que me enseñe cuál es su voluntad para yo no quererla cambiar. Porque a veces Dios me está mostrando su voluntad a través de alguien, a través de una persona, y yo no estoy percibiendo y quiero contender con Dios sin darme cuenta. Porque yo pienso que la voluntad de Dios siempre es manifestada de la manera que ya yo estoy acostumbrado. Pero ¿y si Dios me está enseñando su voluntad a través de un consejo que me está dando la pastora? Si Dios me está enseñando su voluntad a través de un consejo que me está dando la hermana Marta, y yo estoy diciendo, eso es ella, no, es Dios a través de ella. ¿Ve? Dios me está enseñando y yo estoy queriendo torcer lo de Dios. Lo que Dios determinó nadie lo puede hacer cambiar. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, hermano. Nadie que se endurezca contra Dios le irá bien. Gloria a Jesús. Gloria a Dios que vino la hermana María. Aleluya. Fuego de Jehová. Gloria a Dios. Son enseñanzas, hermano. Es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Tarde pero seguro. Gloria a Dios. Son cosas que pasan, hermano. Mire lo que dice Salmo 119, verso 35. Adoramos tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. 119, el salmo más largo. Verso 35. No se preocupe que no vamos a leer los 176 veces. Leámoslo en la casa. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí está, se supone. Nuestra voluntad tiene que estar ahí, en los mandamientos de Dios. Aleluya. Y si estamos en esa voluntad, estamos en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios 1. Te adoramos, Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 12? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o es del Padre. Efesios 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿por qué? Porque era mi voluntad. El que quiera contender con Dios, responda a lo que dice Job 38. Y usted puede responder a todas esas preguntas, pues contienda conmigo. Que Dios le hizo una clase de preguntas a Job, que Job dijo, retiro lo dicho. Verdaderamente nuestro Dios es sabio, hermano. Y Él sabe lo que nos conviene, Él sabe. Aunque no entendamos, como digo, Dios nos hace entender. Pero lo que Dios nos quiere decir hoy es que no luchemos contra la voluntad de Dios. Si Él está haciendo algo en mi vida, otra cosa a veces también, nosotros estamos resistiendo. ¿Sabes cómo resistimos la voluntad de Dios? No simplemente es cuando Él quiere quitar algo o quiere decirme no algo. A veces Él quiere hacer algo en mi vida y yo no quiero. Otra cosa también. Hay gente que Dios quiere levantarlo al ministerio, hay gente que Dios quiere levantarlo y siempre están con no puedo, el diablo les tiene la mente, nunca me voy a levantar, nunca. Cuando le están diciendo entonces a Dios, mentiroso, porque si ya Dios habló algo sobre ti, si ya Dios depositó algo en ti, pues no es mentiroso. Y de igual manera, o sea, diferentes cosas que Dios quiere añadir a nuestra vida y nosotros decimos no. Y Dios dice, es mi voluntad. De diferentes maneras nosotros podemos estar resistiendo a la voluntad de Dios. ¿Te has dado cuenta? Ya sea que Dios quiere algo y yo digo no, o Dios no quiere algo y yo digo sí. Pero si yo vivo para Dios, yo no puedo estar como David en ese aspecto. Estoy hablando de David en ese aspecto de su vida. No digo que no puedo estar como él en todo, porque él fue un ejemplo, pero estoy hablando en ese sentido que nos dejó ahí la palabra del Señor, para que no oremos ni ayunemos como él en ese momento,
que Dios le dijo, hey, hasta aquí llegó, aquí tu hijo va a morir, que fue concebido por pecado, y él quería insistir a ver si Dios, y a veces pensamos que esa compadecencia o esa piedad, esa misericordia de Dios la va a manifestar cuando yo quiero que Él cambie su voluntad. No, es que tenemos que estar tan sobrio y poder entender que hay cosas que yo puedo orar y Dios ha movido misericordia, pero hay otras que no hay cómo cambiar, son así y punto. Jesús. O sea, y ahí es donde yo tengo que estar. Por eso Dios quiere que el creyente ande velando, que ande orando, ayunando, escudriñando la palabra, que ande en comunión, para que cuando yo mire y yo pueda ver la voluntad de Dios, yo no me confunda. Porque a veces yo voy a querer cambiar la voluntad de Dios y Dios no quiere. No quiere, porque eso es lo que Él determinó. Y otras veces Dios está diciendo, aquí tú puedes orar y yo extiendo mi misericordia. Son diferentes casos. Pero ahora que Dios nos está hablando, no puedes torcer la voluntad mía. Lo que yo establecí, determiné. ¿Cuánta gente quieren torcer la palabra de Dios? Esta es la voluntad de Dios manifestada en la vida. Estos son los preceptos y los mandamientos de Dios. Los exalto y los honro, porque esto fue lo que me dio vida. Esto fue lo que me transformó. Esto es lo que en mi angustia me da vida, me da vigor, me da fuerza cuando me siento débil. Esto es lo que me da alegría, que me da gozo, hermano. No hay nada más. Es la palabra que me da ánimo, que me da fuerza para seguir. Entonces, ¿cuántas veces despreciamos esta palabra? La tenemos en poco. La tenemos en poco y es el mensaje del cielo. Que no es de hombre, es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente se busca un pretexto para sacar la palabra de contexto? Queremos interpretar la palabra de esta manera y a veces somos, hermano, ¿sabe quién es el maestro de 2 o 3? Satanás. ¿Por qué? Porque interpretar la Biblia como él la interpretó cuando tentó a Jesús en el desierto. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto porque escrito está. Y Jesús viene y le dice, también está escrito. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba quitando el sentido a la palabra, la estaba torciendo. La palabra no se contradice. Él estaba queriendo entonces usar la palabra ¿para qué? Para que Jesús hiciera las cosas a su manera y no la manera de Dios. Y así hay gente. Usa la palabra para su conveniencia, para hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y ahí es donde estamos torciendo la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es buena, mire estas palabras, buena, perfecta y agradable. Quiere decir que lo que se sale de la voluntad de Dios, ¿cómo está hoy muchos jóvenes que no le sirven al Señor? ¿Cómo están muchos jóvenes por no querer tomar las decisiones correctas? Tristemente, ¿cómo los vemos en este mundo? No están ni en la perfección, ni en lo agradable, ni en lo bueno. ¿Por qué? Porque no se conformaron a la voluntad de Dios. No solo jóvenes, vidas de cualquier edad. ¿Cómo están casas, familias? Por querer torcer la voluntad de Dios, por querer crear ellos el Dios de ellos en su imaginación, un Dios antibíblico, un Dios que no es el bíblico, que no es el verdadero, que no es el creador, que no es el mediador ni el consolador, el Dios que les aplaude sus barbaridades. Ese es el Dios que ellos hicieron. El diablo está detrás de eso. O sea, cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, ya todo cambia. Las cosas no son buenas, perfectas ni agradables. Por eso, los jovencitas que están aquí, que están creciendo, escuchen bien qué decisiones toman, a quién escuchan, con quién hacen amistad. Porque hay gente que, mire, el mismo diablo los usa Satanás. Si usó a Pedro, un discípulo del Señor, y le dijo, maestro, ten paciencia contigo, que esto no te puede pasar. Mira, quería producir que Jesús sintiera pena de sí mismo. Y a veces el diablo así quiere que nosotros sintamos pena de nosotros mismos, que nosotros no suframos por el Señor. Eso es lo que el diablo quiere, que no aceptemos el sufrir por Cristo cuando esta es la voluntad de Dios. Porque si sufríamos por el pecado, ¿por qué ahora en Cristo no podemos sufrir por él? Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Hermano, Pedro no pudo hacer nada, tuvo que, hermano, acatar lo que Dios está diciendo, porque no era Pedro, era ¿quién estaba usando a Pedro? O sea, que esto me dice que por más que sometido con una persona estela, nos puede usar el diablo también. En un descuido, nos puede usar el diablo la boca de nosotros. ¿Ah? Ahora, ¿quién está usando la boca suya? Matrimonio.
Que a veces los consejos que usted le da a su cónyuge no es conforme a Dios. Exacto eso. Y a veces uno de los dos quiere hacer la voluntad de Dios y el otro, ¿qué está haciendo? No, pero mira, cuidado, no, queriendo torcer la voluntad de Dios. Queriendo llevar al cónyuge a no hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas terrenal y carnal, no espiritual. Poderoso eso. Tener cuidado. Entonces, por eso la desesperación también nos hace ¿qué? Torcer la voluntad de Dios. Cuando no esperamos y no estamos quietos en lo que Dios quiere. ¿Por qué hallamos herida, afrenta, vergüenza? Porque nosotros mismos buscamos las cosas fuera de la voluntad de Dios. Tomamos decisiones como nos place a nosotros. ¿Sabes qué? Los jóvenes, escuchen esto, los solteros también. ¿Cuántos casos están habiendo hoy? Jovencitas rompiéndole el corazón a los jóvenes, jóvenes rompiendo el corazón a las jovencitas. ¿Por qué? Porque no esperan la voluntad de Dios. Cuando se espera, y no es usted que busca en la carne, sino que usted espera en Dios, Dios le recompensa. Pues las jovencitas que van creciendo, ¿quién está escuchando en la escuela? ¿Qué amistades tienen? Porque va a venir gente que usted está siendo instruido en la voluntad de Dios y va a venir gente a quererte sacar de ahí. En los trabajos, ¿a quién usted escucha? Quizás está escuchando a alguien que te quiere sacar de la voluntad de Dios. ¿Qué dardos estamos recibiendo? Dardos que nos quieren hacer torcer la voluntad de Dios. Que el diablo, lo reprendemos en nombre de Jesús, es un tentador. Y te va a tirar dardos que tú vas a sentir que alguien te está hablando al lado tuyo, pero no es nadie, es el mismo diablo. Son los demonios. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos, para que nosotros no nos mantengamos firmes en la palabra. Entonces es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, Jonatán y el pueblo, se fueron, hicieron lo que quisieron, allá les llegó lo que tanto temían, porque no obedecieron a la voluntad. Porque no hicieron lo que Dios les dijo. Usted sabe las consecuencias entonces. Mire lo que dice en Colosenses 1. ¿Qué pedirle a Dios? Señor, guíame y enséñame a hacer tu voluntad. Y a veces vamos a sentirnos con fuerza, como Sansón. Estamos en la voluntad de Dios, pero ya Sansón estaba rompiendo los votos, rompiendo, quebrantando y torciendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Hasta qué? Hasta que se salió a la luz. Pues sentía con fuerza, pero ya le estaba dando lugar al diablo, ¿verdad? Y así estamos muchas veces. Estamos dando lugar a las maquinaciones, estamos dando lugar a las cosas que nos quieren sacar de la voluntad de Dios. Y estamos aquí, parecemos que estamos en la voluntad de Dios, pero no. Hay alianzas que hacemos, puertas que abrimos, hasta gente que dejamos entrar a nuestro hogar, hermanos, que no es de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? No se puede torcer la voluntad de Dios, hermano. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, qué lindo la oración del apóstol Pablo. Él quería que los colosenses fueran entonces llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire qué precioso, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros dejamos que esta palabra entre y penetre en nuestro corazón, a nuestra alma, todo cambia. Que penetre en la mente, en todo nuestro ser. Y qué lindo es ver que el apóstol Pablo podía decir: yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Es el deseo del mismo Espíritu Santo que le hizo sentir a Pablo para que orara por los colosenses, y ahora esa oración se traslada a nosotros en este tiempo y hasta el fin de los siglos, hermano. Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para no tomar decisiones de las cuales después nos arrepintamos y digamos: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no busqué la voluntad de Dios? ¿Por qué no busqué la guianza de Dios? Y otra cosa, no debo pelear con Dios.
Porque cuando quiero hacer las cosas a mi manera y no a la de Dios, ahí entonces estoy metiéndome en graves problemas. Así que mejor, vamos a ver cómo estamos orando y ayunando. Estamos orando y ayunando para que la cuenta bancaria se llene, hermano. Usted está perdiendo sus ayunos, su oración. Usted está pasando hambre, hermano. Después cuando se enferme, no vaya a echarle la culpa a los ayunos. Le va a echar esos ayunos no son de Dios. Por eso se enfermó. Porque cuando usted ayuna conforme a Dios, Dios lo va a proteger a usted. Dios lo va a guardar y esos ayunos lo van a... En vez de, como hizo con Daniel, que cuando no comieron la comida del rey, comieron legumbres y estaban que más vigorosos que los otros. Porque cuando usted hace las cosas conforme a Dios, Dios te honra, hermano. Y tu rostro, mira, es robusto, no está pálido. Pues porque hay gente con rostros pálidos. ¿Ah? Hay gente con rostros pálidos porque están haciendo los ayunos para torcer la voluntad de Dios. Haciendo ayuno, hermano, conforme antibíblico, conforme a sus carnes y a sus caprichos. Esos ayunos no suben ni de aquí al techo. Esas oraciones tampoco. Dios quiere oraciones en ayuno conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su guianza. Es eso lo que Dios quiere de nosotros, para ver los resultados. Pero él dice, llevo tanto tiempo ayunando y orando y no veo resultados. ¿Por qué tú no ves resultados? Pregúntate. ¿Por qué no lo ves? Porque está haciendo las cosas a tu manera. Quieres torcer la voluntad de Dios. Y lo que Dios dijo que va a morir y punto. No podemos hacer cambiar a Dios, por más que nos peleemos las rodillas. Entonces, cuando oramos y ayunamos conforme a Dios, vemos el respaldo, como Nehemías y el pueblo vieron el respaldo de Dios en medio de esa construcción que ellos estaban haciendo, amén, de esos muros. Ellos buscaron la guianza de Dios. Nehemías como líder buscó la guianza de Dios. Dios se manifestó, se glorificó. Porque cuando hay entonces esa unidad del Espíritu, entonces vemos la gloria de Dios. Vemos la manifestación de Dios. Vemos el poder de Dios glorificarse, manifestarse. Isaías 58 habla del verdadero ayuno y del ayuno falso también. No ayunes para herir con el puño iricuamente. No ayunes para buscar tu propio gusto. Ayuna para que se rompan las cadenas, las ligaduras de opresión. Ayunemos para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Pero no ayunemos, hermano, para querer torcer la voluntad de Dios. Ahora, sabiendo esto, David aceptó cuando el hijo murió. Ok, ya no voy a ayunar ni a orar, no, ¿para qué? Ya. Estaba orando a ver si Dios se compadecía de mí y el niño vivía. Entonces él se levantó y comió. Dios quiere que nos levantemos, amén, de esos ayunos falsos, queriendo torcer la voluntad de Dios, y nos levantemos aquí. Entonces, a hacer la voluntad de Dios. Que aceptemos lo que Dios decide por mí. Que yo comience a hacer esos ayunos correctamente. Y que yo acepte con agradecimiento la voluntad de Dios. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese lo mandó la pastora hace poco. ¿Cuánto lo vieron? ¿Cuánto lo leyeron? Hay gente que no lo lee. La pastora lo mandó hace poco. Ese, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, que dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que agradecer la voluntad de Dios, lo que Dios permite. Señor, ¿por qué no me diste el filete que quería? Pero te dio huevo frito para comer, pues eso es lo que hay. Te dio las maruchas, ¿verdad? Gózate con eso también. Porque que como contendemos, estamos como Israel. Dios le da codornices, se quejan. Dios le da maná, se quejan. Dios le da agua de la peña. Hermano, pero qué tremendo. Nos hubiéramos ido a Egipto mejor allá. Mira, querían seguir siendo latigados allá. Hay gente que reclama tanto de Dios y no se acuerda cuando allá usted estaba sin Cristo, que usted estaba hasta lo último. Ahí, hermano, no estaba el socorro de Dios. Te guardó por su misericordia, pero no llegó el socorro hasta que el Señor llegó a tu vida. O sea, la gente a veces se queja de lo que sufre el Señor. Yo prefiero sufrir aquí. Con Cristo quiero estar. En padecimiento, en muerte, en vida, en enfermedad, en sufrimiento, pero con Él. A que estar sin Él, ¿verdad? Pero hay gente que quiere estar con Cristo cuando está todo en las papas, cuando está todo bueno.
Pero cuando las cosas están azotando, ahí te están baleando, pero usted no está en Cristo. Quien está en Cristo, porque así es el matrimonio, están juntos en todo momento. Vientos, tempestades, tormenta, ¿verdad? Porque si fuera por la primera tormenta y el primer viento, ¿verdad? Usted ya decía, vamos a buscar los papeles de divorcio, pero no es así, ¿verdad? Usted tiene que estar con su cónyuge, llovente, relampaguee, en todo. Pues así es con Dios. Tenemos que estar con Él y en Él pase lo que pase. Pase lo que pase, yo tengo que estar con Él, aleluya, y Él conmigo, gloria a Jesús. Esa es su voluntad. Lo que Él determinó para mí, debo seguirlo conforme a su palabra, conforme a su espíritu. No con que avanza, con alabanza, con adoración. Ahí voy a ver la gloria de Dios. Es lo que Dios quiere para mí. Tenemos que dejar de ser necio e insensato, ser entendido para conocer cuál sea la voluntad del Señor, dice Efesios 5. Es lo que Dios quiere. La necedad me impide saber cuál es la voluntad de Dios, pero cuando yo tengo entonces el conocimiento y el entendimiento, puedo ver la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para con mi vida. El Señor quiere que yo entienda esto. Mateo 12. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 12, 50, verso 50. Aleluya. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estaremos haciendo la voluntad del Señor. Mateo 21. Gracias Dios. Verso 31. Perdón, verso 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La gente que tenía prestigio, título, trayectoria y sabiduría, no le creyeron al Señor. Conocían la ley, pero no creyeron. Ahora, los publicanos, las prostitutas, las rameras, aquellos despreciados por todo, fueron los que creyeron a Jesús. Fueron los que se entregaron a la voz del Señor. Y entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que esta gente que tenía mucha sabiduría y mucho conocimiento de la ley, dijeron primero: sí, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero después no lo hicieron porque no aceptaron a Jesús. Pero sin embargo los otros, en un momento dado estuvimos alejados, que ahí estábamos nosotros también en tinieblas, pero arrepentidos que hicimos, fuimos a hacer la voluntad del Padre, llegamos a Cristo porque Él nos trajo. Entonces, ¿cuál de los 2 estamos siendo nosotros? De aquellos que dicen: sí, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero después no hago nada. O de aquellos que dicen: de momento no, pero después dicen: sí, Señor. Más vale el fin que el principio, dice en Eclesiastés. ¿Por qué? Más vale el fin del principio. ¿Por qué? Porque al principio todo el mundo empieza contento, bien, pero después en el camino, ¿qué pasa? Ahora, Dios quiere que yo, aunque empiece como empiece, pero que yo termine como empecé. ¿Ah? Porque todo el mundo empieza en las papas. Todo el mundo empieza bueno, todo el mundo empieza así, Señor, bien humildito. Ahora, ¿cómo voy a acabar esta carrera? A lo largo del camino yo tengo que entender lo que dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debo guardar mi corazón, porque si yo no lo cuido, me daño. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde? Alabado sea el Señor. Entonces, mire lo que dice. Vamos a terminar aquí en Juan. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 5.
Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 5. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuál es la voluntad? Era la voluntad de Jesús, que ellos creyeran en él. Y también hay otro versículo aquí en Juan que dice que la voluntad, mire lo que dice el verso 39 de Juan 6. El verso 38. Porque Él ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad. Y hay tantos versículos aquí en Juan. Hace un rato atrás dije Mateo 12 que decía eso, pero es en Juan que lo dice, donde dice: el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina, amén, que estoy hablando es mía o del Padre que me ha enviado. Entonces hay que entender que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar hacer entendido en la palabra de Dios y lo que Él quiere enseñarnos para poder ejecutarla, hermano, porque solo de esta manera podremos heredar el reino del cielo. Ya vimos que Mateo 7 el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Y tenemos que abrir el corazón a la voluntad de Dios. No podemos ser como aquel barro que contiende con el alfarero, que por qué me ha hecho así. No, hay que aceptar la voluntad. Sí, Señor, gracias, y que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. ¿Cuánto podemos decirlo hoy? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Padre, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en Cristo.